Buenas tardes, soy María Ángeles García Palma, soy heredera de Enfermería Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Ribera del Muelle, aquí en Puerto Real. Y hoy voy a hablar sobre injerto en sello para el tratamiento de heridas. El tratamiento de las heridas supone una alta tasa en los cuidados de enfermería, especialmente las que se cronifican, ya sea por su difícil cicatrización o debido al fracaso de las técnicas que se están utilizando. Los injertos en sello puede ser una buena alternativa a los tratamientos de este tipo de heridas que se empiezan a cronificar. El injerto en sello es una técnica tradicional que se utiliza para promover la cicatrización de heridas agudas y crónicas y hay de diferentes tipos, según el grosor, el origen, etc. El que se suele realizar en las consultas de heridas más comúnmente son los microinjertos autólogos. Los microinjertos autólogos en sello son injertos de un espesor son fragmentos dermoepidérmicos, más o menos circulares u ovalados, que se obtienen sin profundizar más allá de la dermis papilar. Y al colocarlo sobre el lecho de una herida en buenas condiciones, se produce el prendimiento y la consiguiente epitelización de la herida. Sabremos que la profundidad del fragmento es la adecuada cuando al cortarlo nos encontramos con una base con sangrado dermoepidérmico. Que así el grosor del corte solo capta la epidermis después de obtener, veremos que no pero aún así dejaremos el injerto así utilizado porque esto promoverá la epitelización con las células y factores de crecimiento que estos fragmentos de epidermis liberan en el lecho. Para la obtención de los injertos de la zona donante, técnica estéril con material quirúrgico básico que puede ser punch, cureta o una hoja de bisturí. En el caso de la hoja de bisturí sí es verdad que puede ser una técnica un poco más compleja porque el punch al fin y al cabo es más cómodo, pero con la hoja de bisturí normalmente que se utiliza el 11 o el 15, al final es más específico a la hora de coger las capas de la piel que quieres coger. Se utiliza una aguja intramuscular o cualquier tipo de aguja para intentar sobrelevar un poco la capa de la piel y la zona donante comúnmente es la cara anterolateral del muslo. Tenemos que tener en cuenta que esté libre de cicatrices y de telangiectasia o cualquier otra lesión. Se realizará una infiltración directa o en abanico de anestesia tumescente, una disolución de lidocaína 1% al 50% con suero fisiológico. A medida que se extraen los fragmentos de 4 a 6 milímetros de diámetro, se colocarán directamente en el lecho de la herida a modo de mosaico con una separación de 2 a 5 milímetros. Todo esto, la separación de los fragmentos pues dependerá también del diámetro de la herida, está claro. Normalmente suele ser una técnica bastante tolerada por el paciente. Cuando sabemos que una herida o que un lecho de la herida es injertable. Los lechos óptimos para el injerto en sello son los lechos que tienen tejido de granulación, con un control del exudado y un control de la carga bacteriana. Sobre todo tienen que ser heridas que no requieran de una intervención previa de revascularización o de resección quirúrgica, porque si no, no tendría sentido. Sí es verdad que el tema del tejido de los lechos óptimos en la teoría está muy bien, pero muchas veces es bastante complicado llegar a esa situación y aunque exista tejido desvitalizado en el lecho, mal control del exudado, sí es verdad que en esos casos no se va a llevar a cabo el prendimiento de todos los injertos, pero sí es verdad, como hemos dicho antes, que la herida igualmente se va a beneficiar de esa cobertura, porque va a acelerar la cicatrización y además va a disminuir el dolor de las heridas en las primeras horas. Por ese motivo no existe ningún problema si no llega a prender ninguno de los injertos. Se seguirán liberando factores de crecimiento y otras moléculas y células que lo que van a hacer es acortar los tiempos de epitelización. Es decir, no se va a quedar fijo los pequeños fragmentos de injerto que hemos puesto, seguramente se acabarán cayendo, pero aún así todas las moléculas y las células que la
epitelización y, como hemos dicho, al dolor de la misma herida. Además, se puede repetir el proceso en varias sesiones. Si no tiene éxito, pues se puede repetir posteriormente. Normalmente esta técnica suele ser bastante beneficiosa para las úlceras arteriolopáticas, como por ejemplo puede ser la úlcera de Martorell, y las heridas postraumáticas en un contexto de arteriosclerosis relacionada con la edad. Para este tipo de heridas el tratamiento es de gran interés porque aparte de promover la cicatrización, ayuda a disminuir el dolor y evita la progresión de las lesiones. Este, por ejemplo, es un caso y esta es la evolución en 4 semanas en una úlcera de Martorell. Para el manejo de la zona donante vamos a utilizar, bueno, saber que la zona donante se va a quedar como una zona de sangrado puntiforme y bastante dolorosa, debido a la presencia de terminaciones nerviosas en la unión dermoepidérmica. Para su manejo utilizaremos láminas de alginato con un apósito secundario realizando presión local. Se intentará no retirar hasta el segundo o el tercer día para dejar que esa zona epitelice y eso actuará por cicatrización por segunda intención. El riesgo de sangrado y de sobreinfección es mínimo y una vez que se formen las costras después de la epitelización, se utilizará aplicación diaria de crema reparadora de zinc. Para el manejo de la herida injertada, cubriremos con una interfase no adherente de malla con tecnología lípido coloidal y actividad inhibidora de la mineraloproteinasa, vamos, lo que viene siendo el Urgotul o el Mepidel o la malla de silicona, y después usando un apósito secundario de alginato. Para la piel perilesional utilizaremos el zinc tópico, ya que en los primeros días después de la angiogénesis se produce un incremento del exudado, así protegeremos la piel perilesional. Vendaje compresivo o de sujeción según la etiología de la lesión y según el ITB, en el caso de que sean miembros inferiores. Habrá que ver si es conveniente ponerle vendaje compresivo, si no solamente un apósito que comprima la zona. La primera cura será entre los 3 o los 7 días, también haremos un levantamiento tardío de los apósitos. Se recomienda el reposo con el miembro elevado una semana, fundamentalmente los primeros 3 o 4 días. Y eso, seremos conservadores con la limpieza del lecho, sin retirar los injertos que no hayan prendido, ni el material gelificado o costroso que se va a formar entre ellos. Este sería el ABCDE del manejo de la zona injertada. Por la A tenemos el azul rosado, que es el color que indica el prendimiento de los injertos. El color blanquecino o amarillento serían los que no han prendido, pero intentaremos eso, no retirarlos en la limpieza porque, como hemos dicho antes, promoverá la cicatrización. La B de la barrera de óxido de zinc para proteger la piel perilesional del exudado que se produce. La compresión, teniendo en cuenta las comorbilidades y la tolerancia, como he dicho antes, depende de la el distanciamiento de las curas con una mínima limpieza del lecho injertado para no retirar esos factores del crecimiento que nos proporciona el injerto y tener en cuenta la etiología. El adecuado tratamiento etiológico, como sabemos, es la base de la cura de cualquier herida. La evolución de la zona injertada pues, dependerá de las características del lecho, del tiempo de evolución de la herida, las comorbilidades del paciente, la inmovilización de los injertos en los primeros días después de la cobertura. Es bastante variable. Los riesgos de la técnica es verdad que son mínimos y no suelen ser comunes, pero bueno, siempre está bien, como en todas las técnicas, comentárselo al paciente para que sepa cuáles pueden ser estos riesgos. Puede tener reacción a la anestesia local, hemorragia, infección, dolor, pérdida de la piel injertada, reducción, pérdida o aumento de la sensibilidad cutánea, sobre todo en la zona donante, cicatrices atróficas, cambio del color de la piel o desigualdad en la superficie de la piel. Los beneficios de la técnica, pues una técnica poco cruenta e invasiva, es sencilla y requiere pocos recursos materiales y humanos, tiene dolor mínimo e incluso presenta efecto analgésico en la zona receptora. Se evitan derivaciones a otros servicios para el tratamiento quirúrgico, ya que se pueden realizar en cualquier centro sanitario.
Datos de interés sobre esta técnica, el hecho de que no necesita la suspensión de tratamiento anticoagulante, ya que es una técnica con bajo riesgo de sangrado, siempre y cuando el INR esté en rango. Y es una técnica que no está recomendada en el pioderma gangrenoso por el riesgo del fenómeno de patergia, que es la aparición de nuevas lesiones tras los traumatismos quirúrgicos. Bueno, conclusiones. La técnica de microinjertos autólogos en sello es una alternativa a los tratamientos tradicionales en heridas crónicas. Ha demostrado que tiene múltiples beneficios. Es una técnica bastante costo efectiva, con muy baja probabilidad de complicaciones. Sería necesario realizar más estudios y una mayor difusión de esto porque es un proceso poco conocido y que por ello subutilizado. Bueno, como especie de bibliografía he dejado aquí algunas páginas web que son de donde he sacado la información sobre el injerto en sello y además también viene información sobre otras técnicas para la cura de las heridas. Pues esto sería todo. Muchas gracias y si hay alguna duda, pues